Buenas noches. El día de hoy toca la clase acerca de el análisis fotográfico y el posicionamiento de brackets, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Entonces, en el análisis fotográfico, lo que nosotros vamos a evaluar es la simetría facial. Primero vamos a tomar las fotografías extraorales con las que nosotros tomamos. Vamos a pasar una línea que pase por la glabela, por la punta de la nariz y por el mentón. Una línea recta. En caso de que no coincida con estas estructuras anatómicas, vamos a tener asimetrías faciales. Las asimetrías faciales deben ser evaluadas para saber si tenemos que operarlas o podemos trabajar aún teniendo asimetrías faciales, ¿sí? Entonces, estructuras como los ojos, las cejas, implantación de las orejas no nos incumbe como ortodoncistas, ¿sí? Más desde el tercio inferior, labios. Si es que alza más de un lado, alza menos, si tiene un labio más corto, la mitad del labio más corto, cosas como estas, ¿ya? Pero las asimetrías faciales, como ojos, implantación de las orejas, desviaciones del mentón, tienen mucho que ver con las estructuras óseas, que si bien con ortodoncia no podemos hacer, tendríamos que remitir al cirujano maxilofacial. Como todos sabemos, ser asimétrico no es nada del otro mundo. Todos somos asimétricos. No existe una simetría perfecta, pero mientras el rostro se acerca más a la simetría, el cerebro lo capta como más bonito. Todo lo simétrico es más bonito. Si es más asimétrico, no es muy bien percibido por la vista, ¿ya? Ahora, sería nuestro deber eh, diagnosticar asimetrías de maxilar y mandíbula, sí, porque si tenemos otro tipo de asimetrías más en el cráneo, es muy difícil que se operen y también no depende de nosotros. Entonces, las asimetrías que nosotros vamos a observar más son las maxilomandibulares. Fuera de esto, em, la de simetría no tiene mayor valor la que no se encuentra sonriendo el paciente. Vamos a tener el análisis de tercios. Los tercios deben coincidir. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. ¿Sí? Entonces, los tres tercios deben ser proporcionales. En caso de que los tercios sean desproporcionados, nosotros solo podríamos influenciar en el tercio inferior. ¿Cómo? Haciendo extrusión o intrusión de dientes. También diagnosticando si es posible estos movimientos o el paciente va a ser quirúrgico para impactación maxilar, para disminuir el tercio medio o para ampliar un poco el tercio inferior, perdón. Entonces, esto es lo que nosotros nos vamos a basar. Lo que yo recomendaría es que como siempre tenemos un grado de error en la toma fotográfica, nosotros midamos en el paciente. Medimos en el paciente y ponemos en la evidencia fotográfica lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Esto por lo general se mide en porcentajes. Tiene que medir el 33.3, 33.3, 33.3%, o sea, 33.33, 33, 33, ¿ya? 33.3% cada uno de los tercios. El análisis de quintos. Nosotros debemos observar que los quintos deben ser
parecidos. El quinto externo de cada lado, el quinto medio de cada lado y el centro debe ser proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos más detalladamente hacia dónde se acercan las estructuras. Nosotros con el análisis de simetría no observamos bien si es que las proporciones del lado izquierdo están parecidas a las del lado derecho. Tenemos sonrisas. Cuando el paciente tiene una sonrisa baja, nosotros no podríamos evaluar qué es lo que nuestro paciente presenta, ¿verdad? Nosotros no podemos decir si es que el paciente tiene desviaciones de la línea media dental, si es que la línea media de los dientes superiores coincide con los inferiores, no podemos hacer este tipo de comparaciones porque la paciente se ríe demasiado bajo. Es por eso que yo les mencionaba a ustedes que nosotros somos los que debemos hacerle sonreír al paciente para que nosotros observemos cuál es la verdadera sonrisa. Porque si el paciente sonríe fingidamente, nosotros no sabemos qué es lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Observamos una sonrisa un poco más pronunciada, pero de la misma manera en esta paciente nosotros no podemos observar el diente completo, observamos aproximadamente medio diente. ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce como que tiene una estética pobre o deficiente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que mientras más amplia es la sonrisa, refleja mayor juventud. Sí, la paciente es joven, la paciente es una amiga mía que le dijeron que los dientes eran muy pequeños. Entonces le querían hacer un recorte gingival. Y yo me pregunto, ¿para qué un recorte gingival si la paciente igual no muestra diente? Cuando ella sonríe, no muestra diente. Entonces, un recorte gingival para que muestre más diente. Si la paciente cuando sonríe no muestra diente, es una incongruencia, ¿verdad? Porque por más que le corten hasta la raíz, no se le va a ver, porque se tapa con el labio. Lo que se debería hacer en esta paciente es extrusión. ¿Sí? Extruimos hasta que se ve el diente completo y si tiene los dientes chiquitos, lo que yo haría es un diseño de sonrisa para aumentar el largo del diente. ¿Por qué? Porque si yo hago un recorte gingival y no evalúo la sonrisa y la paciente se sigue sonriendo sin mostrar el diente completo, va a seguir teniendo este problema, ¿sí? Y a ella, obviamente, le había molestado em, el no mostrar toda la sonrisa, le había molestado el tamaño de sus dientes, pero nosotros vamos a hacer una toma de decisiones gracias a la fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía está evidenciando que si ella no muestra el diente completo, ¿para qué voy a alargar más del diente si igual nunca se va a ver? Lo que yo podría hacer es aumentar diente con carillas, con aumento de bordes para que se le vean los dientes más grandes, pero no se me pasaría por la mente hacer un recorte gingival. Entonces, en esta paciente, ortodoncia, extruir todos los dientes anteriores y si es que no me gusta la forma y el tamaño, proceder con el diseño de sonrisa. Aquí podemos observar que ella ladea la cabeza, pero los planos no están canteados porque vemos un paralelismo, ¿sí?
entre las líneas horizontales, que deben estar a 90 grados exactos de la línea vertical. Foto de perfil del paciente. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Exactamente el perfil. ¿Qué tan chévere se le ve los labios con respecto al resto de la cara? Ojo, yo les decía desde el análisis radiográfico que para mí es mucho más verídico este análisis vertical con una línea de Spradley que va desde la base de la nariz hacia abajo. ¿Por qué? Porque no mete a la nariz. ¿Por qué me gusta que no meta la nariz? Porque los pacientes pueden operarse la nariz. Entonces, que tenga una concordancia nariz, labios, mentón puede ser despreciable si el paciente luego se hace quitar media nariz y le queda la nariz súper alzada porque los labios también le van a quedar muy abultados como tenía antes respecto a la nariz. Entonces, si es que nosotros tomamos la base de la nariz, eso no nos van a cambiar, ¿verdad? Le pueden alzar un montón. Le pueden alzar un montón la nariz, le pueden volar media nariz, pero la base de la nariz va a seguir donde está. Es por eso que a mí personalmente no me gustan las líneas estéticas de Ricketts, por ejemplo, que tiene que ver con la nariz. Ahora, si es que a ustedes les gusta evaluar así, por algo hay datos de ese tipo de análisis, porque también están validados. Yo les explico el por qué a mí no me gusta, pero es decisión profesional suya el saber con qué van a evaluar, ¿sí? Mucho ojo con eso, por favor. Aquí podemos observar con la nariz. Ella igual tiene un perfil bastante eh, armónico, bastante chévere. ¿Qué más podemos ver? Plano de Frankfurt. Podríamos evaluar la sonrisa maximizando. A mí, por ejemplo, la sonrisa de ella, lo que realmente me llama mucho la atención y no me gusta es el tamaño de sus dientes, ¿sí? El tamaño y la forma de sus dientes, yo creo que cambiándole eso con un buen diseño de sonrisa, em, sería mucho más guapa. Entonces, tiene mucho que ver los dientes con la forma de la cara, con la estética entera, sí. ¿Qué evaluamos nosotros? En ortodoncia le llamamos display. El display es lo que muestra cuánto se ve, la macroestética, cómo se ve esos dientes en esa cara. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar en fotografía extraoral. Aquí, si ustedes pueden ver, sonríe un poco más, pero igual la forma de los dientes no es la indicada para la cara de nuestro paciente. Nosotros podríamos sugerirle que cambiando eso va a quedar muy bien. Si es que la paciente presenta una buena oclusión, no tiene guías, pero tiene los dientes rectos, tiene un paralelismo radicular, 7 llaves de la oclusión, tiene contactos interproximales, no tiene rotaciones, tiene una buena angulación vestíbulo lingual y una buena angulación mesiodistal. Tiene clase molar,
tiene clase canina uno, no siempre es necesario utilizar ortodoncia, porque con el diseño de sonrisa, con el aumento de diente, con el aumento de cúspides en caninos, podríamos lograr tener movimientos de desoclusión. Entonces, si nosotros diagnosticamos bien, vendemos un tratamiento adecuado para nuestro paciente. Perdón, un segundito. Ok, continuando. Nosotros, en caso de que el paciente, no nos olvidemos que hoy en día la ortodoncia no es poner los dientes rectos. Y lo que está dando plata a nivel mundial es el asesoramiento de imagen. Entonces, nosotros tenemos los conocimientos suficientes como para saber qué le podríamos cambiar al paciente para que mejore. Recuerden que ahora existe también la especialidad de armonización. Nosotros, ¿qué podríamos sugerirle al paciente? Podríamos sugerirle, no a esta paciente, a los pacientes en general, operaciones de nariz, levantamientos, recortes, eh, volar jivas que tenga el paciente. ¿Qué más podríamos recomendar? Aumentos de mentón, lipopapadas, marcación de ángulos de la mandíbula, poner pómulos, botox. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos a alguien bueno con quien trabajar,
podemos vender también ese tipo de tratamiento, ¿sí? Olvidémonos de que la odontología es solo carillas y cosas que modifiquen los dientes. Ahora, la odontología se basa también mucho en la estética general que nosotros podemos darle a nuestro paciente. Y si está en nuestras manos mejorar mucho al paciente, hay muchos pacientes que sí aceptan los tratamientos que se le propone. Hay muchos pacientes que les gustaría cambiar lo que nosotros les estamos diciendo, y si es que nosotros podemos vender los tratamientos es para lo que nos estamos preparando, ¿verdad? Entonces, mucho ojo que la estética está eh, en boga. La estética es el boom actual de la odontología. Y si nosotros tenemos más conocimientos de estética, lo que puede pasar es que nos vaya excelente en lo que nosotros queremos hacer. Eh, Impulsar la marca de nuestra clínica, vender más tratamientos para las clínicas en las que trabajamos, mejorar los servicios que nosotros brindamos, que no solo sea enfocado en dientes, en sacar dientes, en curar caries, sino sea enfocado en el boom actual que es la estética. Hay muchísima gente alrededor del mundo que está mucho más preocupada por su estética que por su salud, refiriéndonos a salud como solamente un estado físico. Pero si nosotros recordamos cuál es el concepto de salud es un correcto, un óptimo estado físico, psicológico y social de un individuo dentro de su población. Entonces, si nosotros le hacemos sentir mejor, más seguro a nuestro paciente con otros servicios, el paciente me está mejorando en salud y el paciente eh, se va a sentir más seguro, va a mejorar completamente. Ojo, como dijo la compañera en la práctica, a muchos no les importa cómo les hacen, lo único que quieren es botas. Lo que yo les digo es que nosotros siempre nos preocupemos de dar el mejor servicio. Acercando mucho esta fotografía, yo les había mencionado que vamos a poder observar el perfil de emergencia de mis dientes anteriores. El perfil de emergencia es importante, sí. ¿Por qué? Porque dependiendo si es proinclinado, recto o retroinclinado, tiene un diferente golpeo de luz. La luz pega diferente y se ve otras tonalidades, otros colores. Entonces, es muy importante el perfil de emergencia, muy importante. Siempre tomen en cuenta el perfil de emergencia para ustedes poder diagnosticar y para poder tratar de dar el mejor plan de tratamiento a nuestros pacientes. Puede ser extracciones, puede ser un poco de verticalización, puede ser proinclinación en caso de que estén retroinclinados, puede ser mini implantes para llevarnos un poco para atrás sin necesidad de hacer extracciones. Entonces, mucho ojo con el perfil de emergencia, que es algo bastante importante y se ve así fácil en una em, fotografía lateral. Las fotografías que estábamos hablando con ustedes, la de 3 cuartos, exactamente como su nombre le indica, debe estar a 3 cuartos, ¿sí?
Debemos ver los dos pómulos, debemos ver los dos ojos. Vamos a notar ciertas cositas que no se ven en la de frente y en la de lado, como la estética de los lados. Debemos tener de los dos lados. ¿Por qué? Porque obviamente ya sabemos que hay asimetrías y puede ser que uno de los dos lados nos perjudique para el tratamiento más que el otro. Con una sonrisa media y una sonrisa fuerte. Todos los tratamientos que nosotros hagamos vamos a intentar hacerlos de esa manera porque si bien el paciente no está acostumbrado a sonreír fuerte, el momento que se sonríe fuerte podemos tener cositas que nosotros no hubiéramos querido que nuestro paciente tenga, como por ejemplo una sonrisa gingival muy pronunciada. Aquí a la paciente le podemos observar la sonrisa. Nosotros podemos ya seguir diagnosticando qué no nos gusta de la sonrisa, pero también podemos pensar en cómo podemos cambiar eso, solamente con ortodoncia o con el diseño, ¿verdad? Entonces nosotros tengamos en cuenta que si em, tengamos en cuenta que si nosotros tenemos una discrepancia pequeña, oclusalmente hablando, podríamos corregirla con desgaste selectivo. Algo que sea de eh, 2, 3 milímetros, podríamos arreglarlo con restauraciones o protésicamente, pero mm, más de 3, de 5 milímetros es ortodónticamente, ¿sí? Mucho ojo con eso. Ahora, fotografías intraorales. Las fotografías intraorales, ojo, con las extraorales nosotros en sonrisa podemos ver si es que existe desviaciones de los dientes superiores con respecto a la línea media facial. Y la que realmente nos importa a nosotros es la facial, porque los dientes se pueden haber movido, pero la línea facial es la que tiene que concordar con los dientes. Una vez que nosotros tengamos la información de si la línea media facial está o no está coordinada con la línea media dental de los dientes superiores, vamos a tener en esta fotografía que solventar si es eh, que también tenemos una deficiencia o una desviación de la línea media inferior o por otro lado, si es que nuestra línea media inferior se encuentra en buen estado, así la superior no. ¿Qué más podemos observar aquí? Podemos observar infraoclusiones, supraoclusiones, podemos observar eh, giroversiones de nuestros dientes, podemos observar vestibuloversiones, linguoversiones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la línea media que está desviada con respecto a la cara, 2 milímetros, y el inferior también se encuentra desviada. La inserción de los frenillos, las giroversiones de los dientes. Si nos acercamos más, podemos ver el overjet y el overbite, pero nosotros no medimos en la fotografía, nosotros medimos en los modelos. Y una vez que nosotros hayamos medido en los modelos,
solo ponemos como información en estas fotografías. La fotografía nos sirve para observar, claro, y nos sirve para evidenciar al paciente qué es lo que tenemos. En las fotografías laterales, como habíamos mencionado, nosotros debemos observar la clase molar, la clase canina y más o menos ver la curva de Spee. Aquí solo podemos mencionar si es negativa, si es positiva, si es que es plana, pero eh, ya cuantitativamente solamente en el análisis de modelos, ¿sí? Ahora, con las fotografías oclusales superior e inferior, yo les mencionaba en la práctica que ustedes deben tener bien tomada porque nosotros debemos ver la forma del arco. El apiñamiento no se ve en la fotografía, el apiñamiento se hace en el análisis de modelos y aquí sí podemos apuntar también giro, versiones y ausencias dentales. Ahora, para la parte de abajo es lo mismo. Como ustedes se dieron cuenta, esta es un poco más difícil de tomar porque existe la lengua y dependiendo del frenillo que tenga el paciente, a veces no tiene una buena movilidad en la lengua y va a perjudicarnos en nuestra fotografía. De la misma manera, tenemos la forma de arco, el nivel de apiñamiento, el frenillo lingual, giroversiones y ausencias dentales. Perfecto. Una vez que nosotros ya tenemos todos estos análisis, lo que nosotros vamos a hacer es diagnosticar y dar un plan de tratamiento. Lo del plan de tratamiento, como habíamos mencionado, ya se debe saber un poco más em, de biomecánica, ya se debe saber un poco más de otros factores de ortodoncia, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es irnos directamente a cómo van a pegarse los brackets. ¿Por qué? Porque nosotros, si sabemos cómo se pegan los brackets, lo que podemos hacer es, gracias a la comunicación que tengamos con el ortodoncista que trabaje con nosotros, ayudarle a reposicionar brackets que se hayan despegado. ¿Sí? Existen técnicas para pegar los brackets, el bondeado directo y el bondeado indirecto. Entonces, miren, desde 1965 nosotros ya tenemos técnicas adhesivas en las que nosotros podemos pegar, bondear nuestros brackets. ¿Cómo vamos a posicionar los brackets de una corona? Hay técnicas, ¿sí? Hay técnicas que nos dan medidas. Como ustedes pueden ver, dependiendo de la técnica, va la medida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Que el posicionamiento del bracket no siempre es universal. Va a consideración de lo que el clínico, de lo que el ortodoncista haya estudiado el caso y de lo que necesite hacer, la forma de los dientes, la estructura dental presente, porque como ustedes saben, existe desgastes
existen recesiones y nosotros tendríamos que cambiar. Si es que ustedes trabajan con un ortodoncista en sus consultorios propios, lo que podrían hacer es preguntar, pedirle al ortodoncista que o ustedes estar presentes cuando se peguen los brackets. ¿Para qué? Para que ustedes sepan en qué medida está. Apunten en historia clínica en qué medida está cada diente, en qué medida debería estar, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tengan esa información, va a ser más fácil que ustedes peguen. Pero si no, lo que pueden hacer es tener un posicionador o tener una sonda, de preferencia la de Carolina, que es la que es milimetrada 1 a 1 en milímetros, y verificar con el del otro lado de la arcada, ¿sí? Con el correspondiente del otro lado de la arcada. Por ejemplo, si se nos despega un primer premolar, con el primer premolar del otro lado de la misma arcada, verificar la posición, el tamaño y volver a replicar eso. Pero como les había mencionado, sí sería bueno que tengan eh, los valores de cementación para que ustedes puedan hacer esto más rápido. ¿De dónde a dónde se mide? Se mide desde el slot al borde. Y muchas de las veces el ortodoncista, si es que ya ve desgaste, cambia la posición, ¿sí? No pone a la misma posición. Por eso les digo que igual sería preferible que ustedes tengan las medidas en las que se pega, porque posiblemente pudo haber cambiado dependiendo de varios factores. Igual, con cualquier tabla que nosotros tengamos, son para dientes completos, dientes que no tienen desgaste, dientes que tienen una buena estructura. Entonces, si nuestro diente ha perdido estructura, lo que nosotros solemos hacer es cambiar la medida para posteriormente restaurar o tratar de dar de nuevo la forma al diente para tomarlo con la medida adecuada, ¿sí? También debemos preguntarle al paciente qué es lo que desearía hacerse después, qué es lo que quisiera hacer después de su tratamiento de ortodoncia, qué tipo de rehabilitación, para nosotros saber qué es lo que nosotros podríamos hacer como tratantes. Entonces, tenemos tablas en las que ustedes deben medir el canino. Si es que ustedes van a posicionar completamente, nosotros tenemos varias tablas. Tenemos la tabla universal, la tabla de MBT, tenemos la tabla de Tommy Tom, la Small Eye Protect. em, entonces, nosotros deberíamos saber qué es lo que queremos, cómo queremos, a qué tipo de paciente va a estar enfocado nuestro tratamiento, la cara del paciente para que nosotros sepamos cuál es la que nos va a quedar bien. Yo, por ejemplo, en pacientes que tienen la carita larga, que son carita delgada, me gusta mucho ponerles esta tabla, la de Tom y Tom, ¿sí? Entonces se les mide el canino. Una vez que nosotros tenemos la medida del canino, sabiendo que el canino debe ser el canino completo, no un canino con desgaste, o aumentamos si es que el canino tiene desgaste, ¿para qué? Para basarnos en una fila. Supongamos que mi canino superior mide 11. Nosotros debemos poner segundo molar a 2,5, la luz del tubo del primer molar a 3,5, la luz del tubo,
segundo premolar a 4,5 el slot, primer premolar a 5 el slot, canino a 5,5, lateral a 5,5 y central a 6,5. Ojo, que en esta tabla el canino y el lateral quedan al mismo tamaño y el central sale un poco más, ¿sí? Es ahora, es justamente cuando ustedes quieren hacer este tipo de cementación, porque el lateral con el canino, con el central, sí tienen diferencia en otras tablas. Igualmente, abajo, en esta tabla, el premolar, el primer premolar y el canino, si ustedes pueden observar, tienen las mismas posiciones. En otras tablas, no, sí se diferencia. Entonces, yo como sé, yo solamente sé midiendo, verificando, en caso de que me llegue un paciente de otro lugar, yo tengo que verificar si las posiciones para más o menos saber cómo pegaron. Y si yo trabajo con alguien y tengo una buena comunicación con esa persona, lo que deberíamos hacer es preguntarle cómo está para que nosotros podamos ayudarle reposicionando brackets. Tenemos otra técnica donde se pega siempre en la mitad de la corona. ¿Qué beneficios debería tener una ortodoncia? Entonces, nosotros al saber qué beneficios debe tener una ortodoncia, vamos a saber dónde debemos poner nuestros brackets, porque si nosotros, nuestro único objetivo sería poner rectito los dientes, sin preocuparnos de nada más, sería mucho más fácil, ¿sí? Pero nosotros debemos saber que los beneficios de la ortodoncia debe ser una mejoría en la colocación de las piezas dentales, conseguir encías y hueso más sano, mejorar el estado de higiene de la boca, porque como ustedes saben, cuando existen las troneras o vías de escape, los alimentos es menos probable que se queden retenidos. Entonces, vamos a ayudar a mejorar el estado de enfermedades bucales, como por ejemplo problemas periodontales o problemas de caries cuando nosotros tenemos malos contactos en nuestros dientes. No sé si se han fijado que cuando los laterales están muy palatinizados y la cara vestibular está en contacto con la cara palatina de los centrales, hay un acúmulo de bacterias de alimento que cuando nosotros ponemos en el arco los dientes, suele tener caries en palatino del central y superior y en vestibular del lateral superior. Aumentamos el autoestima de nuestros pacientes y por ende, por todo esto, vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces, también tenemos tipos de brackets, que de eso depende el tratamiento que nosotros podemos proponer al paciente. Personalmente, yo no pongo brackets estéticos. Nunca he puesto, me han pedido y no los pondré. Y si pierdo un paciente por eso, pues no le veo mayor inconveniente porque no todos debemos trabajar con absolutamente todo y no siempre debemos complacer a los pacientes, sino también debemos tener bien claro lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros podemos. En mi caso, no me gustan los brackets de zafiro
¿Por qué? Porque los brackets de zafiro, al ser de otro material, son más fáciles de fracturar, es más difícil de tener un alto stock de brackets de zafiro. Eh, no me gusta cómo se ven porque siempre van a tener, o si son de autoligado, partes metálicas. Si son convencionales, los arcos también van a ser metálicos. Las ligas cambian de color y se ve, si es que no se utiliza una buena resina, se empacha y se pigmenta la resina del fondo y cambia la estética de estos brackets. Entonces, personalmente, no me gusta. Ortodoncia invisible, más cómoda, más invisible, fácil al momento de utilizarla porque no es fija, pero existen pacientes que se quejan mucho del dolor. Entonces, en pacientes que se quejan mucho del dolor, si les comienza a doler, ustedes no creen que se van a sacar esas plaquitas y van a dejar de utilizar. Y esto depende también del grado de movimiento que nosotros le demos, del esfuerzo periodontal que le hagamos pasar al diente, ¿sí? Brackets metálicos, para mí, los brackets metálicos y vestibulares son la mejor ortodoncia. No se compara porque es más fácil, la biomecánica es más sencilla, corre bastante bien los casos. eh, si bien no son bien vistos actualmente, para mí siguen siendo lo mejor. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos brackets metálicos linguales. No es necesario que sean de otra calidad si son linguales porque igual no se van a ver. Eh, es un tratamiento altamente estético porque no se ve, pero la complejidad de uso y manejo sí va a necesitar que sean un poco más hábiles y tengan más conocimiento, porque es el principal inconveniente que esto presenta, ¿sí? Los brackets metálicos linguales presentan ese inconveniente de complejidad. No es tan fácil manejarse en la parte de adentro de la boca para rebraquear, para volver a pegar estos brackets. Hay que sacar un modelo para poder pegar en el modelo y hacer un traspaso. Entonces es más tiempo, es más demoroso y es un poco más complicado. Existen otras técnicas en el mercado actualmente, por ejemplo, slide o mini tubos. Es una técnica que, si no estoy mal, comenzó en Colombia. Son unos mini tubos, son como pedacitos de tubo, pequeñitos, de bajo diámetro, longitud pequeña, que vamos a adherirles a los dientes por medio de resina del mismo color del diente o muy similar, y es un tratamiento semiestético. ¿Por qué? Porque se sigue viendo el arco, ¿sí? Entonces, para utilizar esto también tengan en cuenta que sí es otro tipo de biomecánica, otro tipo de cosas las que nosotros vamos a necesitar, y sí es bueno seguir los cursos de esto. Brackless o sin brackets es una técnica bastante nueva que también se la conoce a nivel mundial como filo invisible, que es una técnica que ya no utiliza brackets, solamente utiliza un arco. Este tratamiento, también conocido como BOT, es una técnica alternativa que consiste en utilizar el aparato de ortodoncia compuesto por alambres y resina compuesta asistida de tecnología 3D. Ahora ustedes dirán, esto
parece solo para casos sencillos donde tengamos que alinear, nivelar, pero no. Cuando se adquiere una buena destreza, cuando se adquiere más conocimiento acerca de este tema, hay casos de doctores que abren espacios, eh, hacen extracciones, cierran espacios de extracciones, maxilares que están muy comprimidos, lo abren. Es bastante bueno, pero igualmente yo no manejo esta técnica, no he tenido la oportunidad de seguir ningún curso de esta técnica y sí me gustaría, porque me parece de lo más estético que puede haber. No me gusta tanto cómo finalizan los casos porque me parece que faltan ciertas características, pero dentro del mercado va a haber mucho paciente que quiera hacerse esto, ya que para mí es un éxito que no se vean los brackets, ¿sí? Porque si es una molestia para los labios en el caso de vestibular, para la lengua en el caso de lingual, hasta acostumbrarse. El dolor, siempre va a haber dolor. ¿Por qué? Porque los dientes se están moviendo. El dolor no es por los brackets, el dolor es por la inflamación del ligamento. Ahora, cuando nosotros posicionemos los brackets después de que hayamos decidido cómo poner los brackets, supongamos que decidimos esto para poner los brackets, nosotros podemos tener variaciones. ¿Cuáles pueden ser las variaciones? Que nuestro paciente tenga mordida abierta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en caso de que nuestro paciente tenga la mordida abierta? Lo que nosotros podríamos hacer es posicionar nuestros brackets un poco más hacia gingival, desde donde se produce la mordida abierta, para que todo ese sector descienda un poco. Y los de abajo igual más hacia gingival para que todo el sector se extruya un poco. Una vez que de arriba y de abajo se extruya, esa mordida abierta va a camuflarse. Caso contrario, si nosotros tenemos una mordida profunda, lo que debemos hacer es poner un poco más hacia incisal. Una vez que nosotros pongamos un poco más hacia incisal, vamos a corregir eso solo con posicionamiento de brackets. Si ya queremos utilizar también con otra biomecánica, les recomendaría que piensen bien si es que no se van a exceder. em, para solucionar el caso porque van a pasar de una mordida profunda a una mordida abierta o viceversa. Entonces sí tendrían que planificar bien qué es lo que quieren hacer. Ahora, SAP, Smile Art Protect o protección del arco de sonrisa. ¿Qué quiere decir esto? Que a cualquiera de las técnicas, bueno, en el caso de la de Tommy Tom no sería necesario porque es una técnica que va bastante gingival, pero en el caso de cualquier técnica, vamos a subirles a todos los brackets la posición, brackets y tubos. ¿Para qué? Para acercarnos a los centros de rotación y que existan movimientos más puros. Entonces, cuando ustedes vean brackets pegados muy hacia la encía, no quiere decir que esté mal, quiere decir que el doctor está tratando de hacer otro tipo de tratamiento, ¿sí? Bajar un poquito la sonrisa, diseñar una forma de arco, dar ya con la ortodoncia un diseño de sonrisa, pero lo que yo sí no sé es cuando comenzaron a pegar muy abajo los brackets. Cuando pegan muy abajo, eso sí yo no tengo idea de por qué lo hacen, pero he visto bastante gente que pega muy, muy abajo. Sí, no tengo idea.
del por qué. Ahora, como bien nosotros sabemos, los brackets tienen partes. Es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber que no pueden sustituir un bracket por otro. Yo he visto casos en los que pegan brackets de abajo en los dientes de arriba. Completamente mal. He visto casos en los que pegan brackets de una marca con otra. También no siempre está bien porque cada bracket tiene su característica. Entonces, nosotros tenemos un slot principal. Hay brackets que tienen el slot más grande y hay brackets que tienen el slot más pequeño. Depende de lo que la persona haya deseado para el tratamiento, ¿sí? O de cómo se acostumbraron. Entonces, yo siempre voy a poder utilizar un bracket con otro tratamiento, no. Como ya habíamos visto también con ustedes, existen muchos sistemas de autoligado que tienen diferente la información del slot, diferente el tamaño. Pero dentro de las mismas marcas, dentro de los mismos brackets, hay veces en la que también cambia la información del slot. Por ejemplo, la información de MBT y la información de ROT varía. Entonces, si yo utilizo un bracket de MBT, solo uno, en un tratamiento que estaba con Rod, voy a dejar mal posicionado ese diente y va a quedar feo. Créanme eso también. ¿Por qué? Porque el torque o el movimiento vestíbulo lingual es diferente, ¿sí? Entonces sí nos va a quedar algo visible. Por eso ustedes deben conocer sus brackets. Hook o ese bracito de poder que tenemos en los brackets. No todos los brackets tienen y no todas las marcas llevan el hook hacia la misma posición. Por lo general en canino se encuentra hacia distal, pero hay marcas como por ejemplo el AD2 Line, ese tienen la mitad del bracket, ¿sí? Y hay otros brackets que les viene sin hooks y son vendidos como aditamento para mis brackets, como por ejemplo en Diamond. Ahora, en premolares, en ciertas marcas se encuentran hacia mesial y en otras marcas se encuentran hacia distal. Entonces nosotros debemos conocer en nuestra marca hacia dónde va direccionado por si acaso nosotros debamos hacer alguna reposición o algo así, no nos confundamos de lado porque varía la inclinación mesiodistal o tip. Y eso también nos puede cambiar la información de cómo estamos dejando nosotros a cada diente. Las aletas. A mí me gusta mucho ver esto en mis brackets. ¿Qué tanto tengo de aleta? ¿Por qué? Porque muchas de las veces yo necesito ponerle aditamentos. Necesito poner alambre de ligadura, necesito poner ligas, necesito poner cadenetas, necesito a veces combinar unas con otras. Entonces, me gusta que esta profundidad sea una profundidad aceptable. Me he encontrado con brackets que no tienen una profundidad aceptable y lo que pasa es que yo no puedo utilizar bien mis aditamentos y eso es frustrante porque muchas de las veces se necesita esto para lograr que el tratamiento mejore. Tenemos slot para aditamentos
Eh, lo mismo de lo anterior, tenemos la base. Mucho ojo con la base. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen la base más gruesa, otros tienen la base más fina, y si nosotros mezclamos, lo que va a pasar es que vamos a tener vestibularizaciones o lingualizaciones de ciertos dientes. ¿Sí? Y eso nos va a afectar porque luego vamos a tener que estar haciendo dobleces de compensación y para nosotros es mucho mejor mientras menos tengamos que hacer. Por eso nos gusta que la ortodoncia ya sea de arco recto y que toda la información venga en los brackets. Ojo con eso. Para ustedes escoger un bracket, traten de ver que no sea un bracket muy diferente a los demás, porque si no van a tener que casarse con ese bracket, casarse con esa marca y tratar de hacer todo con ellos. Algo que también me gusta ver, la rejilla. ¿Por qué? Porque la rejilla es la parte que va a hacer la retención mecánica en el sistema adhesivo que nosotros hagamos. Ahí se va a quedar la resina para que se pegue bien el bracket al diente. Si nosotros tenemos una malla que es fea, créanme que va a ser más fácil que los dientes, o sea, no fea de que se ve bonito o no, sino una malla que no está tan bien organizada, tan bien estructurada, va a tener la posibilidad de que se salga. Todo eso deberían ustedes aprender a evaluar para cambiar de un bracket a otro, de una marca a otra, si es que les gusta solo por el nombre o si es que les gusta porque me presenta cosas que yo necesito. Entonces, si es que ustedes quieren ver un bracket de autoligado, lo que ustedes deberían ver es que me presente buena higiene, relación íntima entre bracket y arco, que disminuya la fricción, que sean rápidos y fáciles de utilizar para que yo trabaje más rápido y que me den estética. Ahora, para mí, los estéticos de zafiro o los estéticos de porcelana no me van a dar una disminución de fricción porque igual estamos cambiando el material. Sí, el material del arco no es el mismo material que el bracket y aquí sí va a haber un poco más de fricción. Entonces, aprendan a evaluar lo que ustedes tienen. Para la próxima clase, ya han entrado Julie y Melina, qué gusto. Para la próxima clase lo que yo me voy a enfocar es en qué deben ver ustedes, qué deben ver ustedes al momento de pegar los brackets. Porque si bien ya tenemos, gracias a esta clase, tenemos la distancia que nosotros vamos a tener desde los bordes incisales o caras oclusales al slot del bracket, también debemos saber posicionarlos mesiodistalmente. Y mesiodistalmente, no todos van en el centro de la corona. ¿Por qué? Porque decir que van en el centro de la corona deja mucho a mal interpretar ciertas cosas. Porque los dientes, como no siempre están rectos, los dientes no siempre nos van a dar una buena impresión de sus caras vestibulares. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a evaluar ciertas características del bracket. Por ejemplo, si es que mi bracket tiene un slot superior o tiene una ranura superior con los incisivos, esa ranura me debe quedar paralela. Sí, porque no todos los dientes tienen la misma forma. Y si es que mis dientes tienen otra forma, yo tengo que aprender a trabajar con esas alteraciones. Por ejemplo, no sé si ustedes se habrán fijado, los premolares.
Los premolares tienen una variedad grandísima de formas. Los premolares por lo general no siempre tienen una forma bonita que se acople. Entonces, en la parte superior, ¿qué es lo que va a hacer contacto al momento de la oclusión? En la parte de arriba lo que va a hacer contacto son los surcos. Yo tengo que tratar que mis slot accesorios me queden paralelos, ¿sí? Mis slot accesorios me queden paralelos con con los surcos. Mientras que en la parte inferior, ¿qué es lo que va a ocluir? Van a ocluir los ángulos de unión de la cara oclusal con la cara vestibular. Entonces, eso es lo que yo tengo que dejar paralelo a mi bracket. ¿Sí? En el canino, en el caso del canino inferior, por lo general, si es que ustedes pegan en la mitad de la corona, lo que va a ocurrir es que el diente les quede mesio versionado. Siempre. Es un error que yo cometía bastante y es algo que está escrito en los libros. Es algo que sí escribieron en los libros, que es el error más frecuente de los ortodoncistas, los caninos inferiores, el posicionamiento de brackets en caninos inferiores. Siempre nos queda una grada mesial. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para eliminar esa grada mesial y que el canino nos quede dentro de la forma de arco es irnos 1,5 milímetros a 2 milímetros hacia mesial de la cara vestibular del canino para el posicionamiento adecuado de nuestro bracket, ¿sí? Una vez que nosotros posicionemos más adelante, lo que va a pasar es que va a ser una distorrotación eliminando esta gradita que nos suele quedar, dando más rotación a nuestros caninos inferiores. Ahora, lo que yo les recomiendo, si es que ya saben que están mal pegados los brackets, si es que ustedes ya el paciente comenzó a alinearse, a nivelarse, ustedes ya cambiaron del arco 12 al 16 o del 14 al 18 y ya ven que esos dientes no están bien posicionados, cambien los brackets enseguida. ¿Por qué? Porque si ustedes se demoran mucho, lo que va a pasar es que luego les va a tocar regresarse de arcos y van a perder tiempo en tratar de corregir estas cosas. Y muchas de las veces ni siquiera les va a dar ganas de cambiar esas cosas porque ya ha pasado mucho tiempo y ustedes saben o se van a dar cuenta que se demoran mucho. ¿Tienen alguna pregunta, Julián y Melina? No, doc, todo correcto. Segurísimas. Sí, doc. ¿Ustedes alguna vez han puesto ya brackets? ¿Han pegado brackets? Yo sí, doc. Una vez coloqué brackets porque, bueno, atendí un control, bueno, una pacientita de mi prima que es ortodoncista, pero igual me fijé mucho en el bracket, así como usted dice, de la arcada, de la arcada de al lado, ¿no? Entonces siempre, pues, me he fijado más en eso. Eso es lo que he Sí, hecho yo. Ujú. sí, perfecto. ¿Qué nomás hiciste para pegar? Sacaste la resina porque te vino despegado, ¿no es cierto? Sí, despegado completamente. De ahí estaba un poquito de resto de resina, le polí el diente y pues como en el bracket todavía había resina, es como que un poquito difícil volver a pegar por lo que, por la rejilla que usted dijo, entonces pues no se saben pegar bien, o sea, se despegan después más fácil. Entonces pues cambié a un bracket nuevo y solamente le medí así mismo con la sonda del diente del otro lado, pues para que esté igual, el mismo.
la misma medida. Sí, yo siempre pego bracket nuevo, no me gusta ni quemar porque suelen quemar o suelen arenar. Entonces quemar o arenar para mí no quita todo lo del... Y siempre me vienen, cuando yo vuelvo a pegar un bracket, a mí al menos, siempre me vienen con el mismo bracket despegado. Entonces prefiero poner uno nuevo y evitarme dolores de cabeza. Em, ¿Cuál fue tu protocolo de adhesión, Meli? Pues bueno, básicamente como el de resina, ¿no? Con ácido, luego el bonding, luego le puse un poquito de, bueno, mi prima tiene una resina como que específica para los brackets, ¿no? Entonces, pues ahí como que le traté de adherir la resina a a la rejilla del bracket. Y luego puse la resina en el diente y ahí como que le apreté un poquito. Le medí y ahí fotocuré. Ya, siempre quitas los excesos, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa en los excesos? En los excesos se va a acumular placa y esto nos va a producir mancha blanca. Ahora, existe teorías. La una, no sé cómo hará tu prima, pero hay muchos ortodoncistas que dicen que el ácido se debe poner solo en la zona que va a ir el bracket. Y hay otros que dicen que hay que poner en toda la cara vestibular el ácido. ¿Por qué? Porque al momento de tú usar el bondi, vas a darle una protección para que no haya mancha blanca. Mientras que si tú usas solo en la parte del bracket, es más posible que se produzca una mancha blanca. ¿Sí? Entonces, personalmente, sí me gusta extenderme un poco más de lo que voy a necesitar del bracket y obviamente controlo bastante el aseo del paciente porque sí me ha pasado que hay pacientes que no mismo, o sea, por más que se les diga lo que se les diga, no mismo cambian su hábito y eh, me ha tocado terminar tratamientos antes porque los pacientes no colaboran, ¿sí? Entonces, sí, para mí sí brinda una protección. Ahora, ustedes como odontólogas van a saber qué es lo que quieren hacer ustedes, porque eso ya es parte de odontología general, ¿no? Cómo se desmineraliza el diente. Eh, Hablaba con otras personas que se va a quedar se van a taponar las partes libres del esmalte, va a quedar un micro barrillo que esto va a producir ciertas cosas indeseables. Hay doctores que son mucho más conservadores con el uso del ácido, no les gusta poner ácido en cualquier parte porque dice que ellos mismos van a producir como que un efecto adverso al esmalte y se va a volver más sensible. Entonces, eso ya depende de lo que ustedes eh, crean como odontólogas, de cuál sería el protocolo a seguir. Si es que poner todo ácido o solo poner en la parte que ve el bracket y un poco más de que cómo se van a sentir ustedes bien. ¿Por qué les digo eso? Porque yo he leído artículos bastante em, válidos de que si ustedes le ponen ácido a toda la cara vestibular y le ponen un buen bondi de cargas positivas, lo que va a pasar es que sí exista una protección. Pero como les menciono, hay odontólogos mucho más conservadores y si ustedes hablan con algún rehabilitador, yo creo que no va a dar la razón a esto, o no siempre, porque hay otros que vienen de diferentes escuelas y sí se manejan con este tipo de protocolos de adhesión. Ahora, en el protocolo de adhesión, mucha gente
pone el bondi y fotocura. Habemos gente que ponemos del bondi, ponemos del bracket, aplastamos, limpiamos los excesos y ahí fotocuramos. ¿Qué gano yo con eso? Yo gano con eso tiempo. ¿Por qué? Porque la boca es un medio húmedo que se puede llenar de saliva y al momento que yo pongo el bondi fotocuro, pongo el bracket, posiciono fotocuro, estoy haciendo más tiempo del que debería y si se llega a mojar, a contaminar con saliva, con sangre, el, la parte donde voy a pegar mi bracket, ahí sí va a ser más factible que se me despegue. Ahora, siempre ha habido una duda existencial, siempre ha habido una controversia muy grande en odontología, en ortodoncia, de que cuando se sabe que un bracket está bien pegado o mal pegado. ¿Cómo podemos determinar eso? Para mí, si es que en el bracket o sea, un bracket mal pegado se sale al momento que se le pone el arco y al momento que se le pone la liga o se cierra la tapa. ¿Por qué? Porque para mí esa puesta de liga o esa cerrada y abierta de tapa tiene la fuerza suficiente como para despegarme un bracket que no está bien pegado. ¿Sí? Pero como ustedes saben, la resina, inclusive después de fotopolimerizar, no se fotopolimeriza completamente, sino tiene una evolución en aproximadamente 7 días en llegar a su máxima expresión de dureza, ¿sí? Entonces, para mí, si su bracket se despegó completamente el bracket sin tener resina en el bracket, hubo un problema en la limpieza o en la fabricación del bracket. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está con una capita de grasa que no deja que la resina se me una. Entonces pueden ponerle alcohol un tiempo, pueden ponerle un poco de ácido, limpiar bien y tratar de pegar el mismo bracket. Si se les despegó enseguida, ¿no? Si se salió el bracket con toda la resina en el bracket, lo que pasó es que hubo contaminación en su diente. Su diente se contaminó de alguna manera que no permitió que el bracket se pegue completamente al esmalte. Pero si se sale 50-50, eso es, o sea, se sale la mitad de la resina en el bracket y la mitad de la resina en el diente. Eso por lo general no sucede cuando se despega enseguida, eso sucede cuando se despega luego y para mí ahí hubo manipulación por parte del paciente. ¿Cómo? Golpeó, destapó una cerveza, mordió algo duro. A mí me han dicho pacientes que de la nada se les ha zafado un bracket, que estaban rezando y que sintieron que se les salió el bracket. Para mí eso es falso. ¿Por qué? Porque el bracket ya debió haber sufrido algún golpe antes para que ya esté flojo y luego solo con la fuerza del arco haya saltado. Yo he tenido pacientes que trabajo con el mismo material, trabajo los mismos protocolos y llegan doblados del alambre. He tenido pacientes que llegan dobladas las aletas del bracket. Una paciente mía se cayó, se le dobló la aleta porque se pegó por el hook, se rompió los labios por adentro
y los brackets no se salieron. Y tengo pacientes que comiendo pan remojado, según ellos, se les ha salido justo un bracket. Entonces, para mí eso está mal, eso es mentira y eso no, no va. Sí, porque el bracket ya debió haber sido golpeado antes para que esto pueda suceder, para que se salga solamente mordiendo un pan o tomando lechecita o comiendo un fideíto. Eso no puede, no puede ser verdad, porque se le despegarían todos los brackets, ¿no? O sea, les acepto que hasta el día siguiente el bracket se salió, pero si ya el último control fue hace 21 días, el paciente no vino 2 meses al control y ya el último control es hace 40 días y el paciente viene y dice que ha estado mal pegado el bracket porque recién se le salió y que solo ha estado comiendo pan, yo creo que es falso. Se le hubiera despegado mucho antes o se le hubieran despegado más brackets, ¿sí? Entonces, em, si ustedes están seguros de los materiales con los que trabajan y ustedes se acostumbran a leer las indicaciones de los materiales con los que trabajan, hay materiales que trabajan de una manera distinta a otros. Ahora, lo que a mí muchas de las veces me han dicho otro tipo de odontólogos, rehabilitadores, odontólogos generales, es que ellos no creen que está bien que poner el bondi, no fotocurar y poner el bracket va a quedar bien. Les digo yo, ya me he encontrado con más ortodoncistas que hacen esto, sí queda bastante bien. Esos brackets no se despegan y ganan tiempo de que no se contamine su superficie con, que no se contamine con saliva, con sangre em, de nuestros pacientes. Ganan tiempo y no es que se les vaya a despegar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doc, yo una preguntita. En cuanto Claro, dime. a, bueno, ahorita lo que menciona del bonding, no es factible, o sea, bueno, ya no le fotocuramos, pero no sería factible también airearle, por el hecho este, me parece que es del solvente, creo que a veces queda como que en exceso. ¿O cómo manejaría eso? Porque eso tengo entendido, igual nos han dicho en la universidad que hasta para las restauraciones pues se airea para eliminar como que el excedente. ¿No es también Sí, factible también para la ortodoncia o solamente se le pone y ya la resina encima y listo? verás, la cosa con la resina, a diferencia de con la ortodoncia, es que cuando tú pones resina, tú no estás segura de que si aplastas la resina va a aplastar el bondi, ¿verdad? Porque la resina igual no tiene una consistencia dura. Pero si tú aplastas el bracket, porque de ley antes de fotocorar tienes que aplastar por lo menos unas 2 veces para sacar el excedente de resina, estás segura de que estás aplastando en una superficie dura. Pero si tú vas a poner en toda la cara vestibular el ácido y vas a poner Bondi en toda la cara vestibular, sí deberías airear para que no te quede en todas las partes capas de diferente grosor, porque sí se nota que antes de que fotocures están capas de diferente grosor. Entonces areas y ahí pones el bracket, aplastas, sacas el exceso de resina, vuelves a aplastar y sacas el exceso de resina. En las restauraciones haces el protocolo que haces, aereando y todo,
porque tú sabes que si te queda una capa muy gruesa de Bondi, esa capa no es resistente. Entonces, si tu capa de Bondi no es resistente, al momento de la masticación, esa capa se puede fracturar por la presión que tiene la resina. Pero en el caso de los brackets no, porque tú estás aplastando. Siempre vas a aplastar el bracket contra el diente para sacar todos los excesos. Ah, ya, Doc. Listo, entonces. Esa no me será mi duda, gracias. Sí, pero ¿quedas de acuerdo? Ujú. O sea, sí tiene sentido porque es como que igual, en este sentido sería como que la resina igual, como que se junta de mejor manera con el adhesivo y se adhiere mejor al diente. Sí, sí, sí. Eso te digo, muchas de las veces la lógica del resto de odontología no aplica para ortodoncia. Por ejemplo, los rehabilitadores dicen que la mejor manera de hacer adhesión es con un... mm, ay, se me fue la palabra. Con un... Cuando le pones el dique de goma, ¿cómo se llama? Un aislamiento total, un aislamiento absoluto. Entonces, para los rehabilitadores, un aislamiento absoluto es lo que te va a dar el, el éxito en tu adhesión. Pero en ortodoncia nosotros sabemos que no vamos a poder hacer aislamientos absolutos. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que ver los ejes de los dientes y es incómodo el tratar de aislar todos mis dientes. Es demoroso porque ustedes saben que deberían amarrar diente por diente con hilo dental por sobre el dique de goma, entonces no es algo factible que nosotros podamos hacer. Y la adhesión va bastante bien. O sea, no conozco un solo ortodoncista que haga aislamiento absoluto y la adhesión ha ido bastante bien. Depende más del paciente que de nosotros, cómo vaya esos tratamientos. Em, Ahora, lo que ustedes pueden hacer cuando comienzan es, una vez que hayan puesto el ácido, marcar con un lapicero, ojo, con un lapicero de punta fina, no con un lápiz, el eje vertical del diente y más o menos en la zona que ustedes van a pegar su bracket, ¿sí? Luego, con el cepillado dental o con un cepillito, con el equipo de baja, ustedes van a quitar esas marcas. ¿Para qué? Para que ustedes tengan mayor precisión al momento de pegar. Yo he visto trabajos de ortodoncistas que recién comienzan, que marcan a los dientes todavía para no tener problemas en estar reposicionando luego brackets. Ahora, yo cuando utilizo sistemas caros de autoligado, sí trato de cerciorarme lo más que pueda de que esos brackets me quedan súper bien pegados, porque obviamente por el costo no me gustaría estar poniendo reposiciones, ¿sí? Entonces, pueden marcar a los dientes para comenzar a tener práctica en cómo posicionar los brackets. ¿Qué tal, Juli? ¿Entendido? Sí, Doc, todo claro, gracias. Ahora, lo que yo quisiera es que para la última práctica ustedes traigan modelos, porque como solo tomamos un modelo de un paciente, vamos a poder pegar en ese, pero
sería mejor que cada quien tenga sus modelos de algún caso, modelos naturales, no modelos comprados, porque esos modelos no tienen diferente morfología, esos modelos no tienen malposiciones dentales. Entonces a mí me gustaría que traigan un modelo de un paciente para que puedan hacer la práctica del pegado de brackets y yo mostrarles los errores más comunes que solemos tener porque todos comenzamos con errores bastante em, graves que se pueden corregir fácilmente. Porque si ustedes me preguntan a mí, yo cometía errores fatales que luego digo, ¿cómo tenía esa clase de errores si no ha sido nada del otro mundo, si no ha sido difícil? No estaba tan complicado mejorar eso y aún así los tenía. Entonces, es bueno que ustedes traten de ya poner en, no sacamos nada poniendo en pantomas, porque los pantomas no son dientes verdaderos, mejor los modelos reales de nuestros pacientes en yeso, ¿sí? Eso. Em, por el día de hoy vamos a terminar la clase. Espero que tengan un buen fin de año, que disfruten mucho y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Esta semana queda ya cancelada la clase, si les habían informado, y ya nos veríamos la próxima semana. Cualquier cosa, porfa, me avisan. Ya intenten hacer el análisis de sus fotografías, tener los resultados de las fotografías que ustedes vieron. Los modelos también ya tratemos de seguir desarrollando para que cualquier cosa, cualquier problema que ustedes tengan, me avisen y podamos solventar antes de vernos la última práctica para que ustedes ya sepan por dónde se va encaminando su paciente. Eso sería todo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por asistir. Una linda noche y un excelente fin de año. Muchas gracias, Doug, igualmente a usted. Feliz Gracias, año. Doc. Feliz día.